más bien el otro gran tema, ¿qué chances hay de ganar en estas elecciones al candidato del MAS? Es un tema caliente. Y ese es el próximo bloque que tenemos preparado, ¿no? Que es precisamente, lo hemos planteado con, se puede ganar al MAS, porque salió una encuesta la anterior semana, el anterior fin de semana, donde claramente se vio la preferencia electoral con una encuesta que en todo caso fue también cuestionada por su metodología, pero los datos dicen lo siguiente, ¿no? Que la dispersión del voto abre la posibilidad para el retorno del MAS al gobierno. Como están, las anteriores encuestas también apuntan a ubicar al primer, segundo, tercer lugar y así de manera sucesiva, colocando en los lugares preferenciales al MAS, a Carlos Mesa y mucho más lejos a la actual presidenta Áñez, ¿no? También ha sido interesante que en este escenario electoral se da una noticia bastante peculiar. McLean, que era el jefe de campaña de Creemos, ¿no? de la fuerza que lidera Camacho, se ha separado de esta fuerza política. Ya no es más el jefe de campaña de Camacho. Y él no solo se ha anunciado su separación de esta fuerza política, sino que ha sido muy contundente. Y él ha planteado y ha dicho que Mesa es la única opción para ganarle al MAS en segunda vuelta. Y lo ha dicho sin ningún reparo, ¿no? Haciendo notar cuál es ese escenario y cuál es la realidad con la que vivimos, nos guste o no, ¿no? Nos guste o no intentar ver de otra forma. McLean apunta también a esa lectura. Efectivamente, el tema de las encuestas sigue estando en debate. No nos olvidemos que Tuto Quiroga ha mandado una carta al Tribunal Supremo Electoral diciendo que se prohíba o se castigue a algunas encuestadoras, entre ellas Cies Mori, que efectivamente ha jugado en la anterior elección para legitimizar, en resumen, el fraude. Ha mostrado intención de voto por el MAS totalmente alejada de la realidad, que tenía una ventaja de 20 puntos. Ahora estamos en un otro escenario, no parece haber una presión o dinero de por medio tan fuerte que pueda influenciar en las encuestas. La encuesta de Cies Mori, que ha sido pasada por 2 medios de televisión, nos está mostrando, creo, una foto que se acerca a la realidad. Arce sigue adelante, está a 9 puntos por encima de Carlos Mesa y mucho más atrás está Áñez, después Fernando Camacho, etcétera. Y los otros casi y que no tienen ninguna chance. En ese contexto, ¿qué podemos decir de esta foto? Si en este momento fueran las elecciones, posiblemente el MAS podría alcanzar el 40% que necesita para ganar en primera vuelta y la distancia de 10 puntos. Es una posibilidad. ¿Por qué? Porque en esta foto, Carlos Mesa no tiene la votación que tuvo en febrero, en octubre del año pasado, no tiene el voto de Santa Cruz. Esta es la gran diferencia. Esto es lo que hay que tomar en nota. Casi son cerca de 800,000 votos que Mesa no tiene en esta fotografía. Y esos 800,000 votos están ahora captados por Fernando Camacho en primer lugar y por Yanine Áñez en segundo lugar en Santa Cruz. En tercer lugar está el MAS y muy cerca, casi alrededor del 10%, está Carlos Mesa. Este es el tema central. Y esto lo ha llevado justamente a McLean a reflexionar. Y yo digo de una manera madura, debo reconocer que para mí, con todas las diferencias ideológicas, políticas que pueden haber con McLean, debo reconocer que después de escucharlo 2 o 3 veces, tiene una reflexión madura McLean. ¿Cuál es el argumento de McLean? Dice, Santa Cruz es un departamento emergente. Santa Cruz debe tener un próximo presidente en Bolivia, pero todavía las condiciones para que Fernando Camacho, que es su líder natural en este momento, sea presidente, no están dadas. O sea, McLean dice, las condiciones para que Fernando Camacho, que es el líder natural de Santa Cruz en este momento, todavía no están dadas.
tiene que madurar y posiblemente tenga el chance en las próximas elecciones. Por lo tanto, y por el momento, el rol histórico que puede jugar Camacho es dar esta concentración de votos que tiene en Santa Cruz para que gane Mesa y se le gane al MAS. Y se haga un gobierno fuerte. Este es el otro paso. Dice, no es suficiente que le dé el voto. Tendrían que entrar a ser gobierno. Este es lo nuevo que he incorporado en el debate. Porque entrar a ser gobierno significa eso, hacer una coalición fuerte entre Occidente y Oriente que permita un gobierno más estable. Porque este es el argumento muy blandido que esgrimen muchas personas que dicen, Besa va a ser un gobierno débil. Cualquiera sea el próximo gobierno, si no se arma una arquitectura política sólida, va a tener muchos problemas, porque la magnitud de la crisis económica, política y de salud es muy grave. Entonces, en ese sentido, McLean, creo, de una forma madura, dice, es necesario que Camacho le transfiera sus votos para presidente a Carlos Mesa y que a partir de eso además se haga un acuerdo de gobernabilidad, porque eso es lo único que puede permitir avanzar hacia el futuro. Y yo incorporo un tercer elemento. Creo que no hay grandes diferencias entre el programa de Camacho y Mesa porque son programas mínimos. El próximo gobierno no va a poder hacer grandes transformaciones. El próximo gobierno es de devolverle estabilidad e institucionalidad al país, de intentar hacer que no haya corrupción a los extremos que ha llegado en el gobierno del MAS y de Evo Morales, y poner la justicia en orden, porque es fundamental para poder tener seguridad y estabilidad en el país. Entonces, son tareas muy concretas, muy puntuales que tiene que hacer el próximo gobierno de transición. Y ahí yo no encuentro grandes diferencias entre Mesa y Camacho, más allá de los perfiles, que también los ha definido correctamente el exalcalde de La Paz, cuando señala, Mesa es un socialdemócrata. En cambio, Camacho representa sectores más de derecha. Pero esos son los grupos, esas son las constituciones políticas que hay en el país y que en ese sentido es posible además una alianza entre estos sectores. Creo que eso es lo nuevo que se va a incorporar en el debate hacia adelante, porque además modificar la estrategia para Mesa es fundamental, aperturando, dejando lo que algunos le califican como una soberbia exagerada y tendiendo puentes con Oriente para ver efectivamente que esta unidad y el voto de Santa Cruz se pueda transferir a Mesa y se le gane, inclusive en primera vuelta, a Arce Catacora, que es el representante de Evo Morales en estas elecciones. Esa alianza entre Oriente y Occidente va a tener que ser fundamental, ¿no? Ese acuerdo que debería mostrarse en el próximo escenario ya para las siguientes elecciones es inevitable, ¿no? Es inevitable. Y el panorama que tú acabas de describir es así de concreto, ¿no? Parece que Camacho tiene ese lugar protagónico y va a ser decisivo en esta elección que viene en casi un mes y unos cuantos días más. Pero también han ocurrido otras cosas en esta última semana. El COVID, por supuesto, sigue siendo uno de los grandes temas de la esfera pública y lamentablemente no para cuestiones positivas, también para temas negativos que deben ser siempre comentados o tomados en cuenta. Los Tiempos saca una nota y nos dice, ¿no? Dudas en cifra de muertos y falencias en salud marcan 6 meses de pandemia. Es el lapso que ya ha transcurrido. Vivimos con el COVID ya durante medio año prácticamente, pero hay datos que siguen y seguirán siendo cuestionados, seguirán siendo observados. Y solo para dar un elemento, ¿no? El Observatorio COVID-19 de la Ciudad de La Paz, del municipio paceño, registró que hace poco existían 800, casi 900 recuperados en agosto. Y ahora, recién, hasta el miércoles pasado, ¿no? Hasta el miércoles pasado, esa cifra habría aumentado a casi 14,000. Entonces, son datos que, si bien pueden ser interesantes, si realmente llegan a ser ciertos en términos de recuperación, nos deja con dudas, ¿no? Porque no sabemos exactamente la cantidad de fallecidos, los que han sido realmente afectados,
¿Y por qué? Porque parece que no ha habido una adecuada coordinación entre las distintas instancias de gobierno, ¿no? Tanto local, nacional, regional, para ver con definitiva y certera atención que nos dé certidumbre sobre los números de lo que está pasando en realidad con el COVID-19. Por otro lado, el gobierno ha salido con algo interesante, ha planteado y oficializado que va a haber un seguro de vida para los profesionales y los trabajadores en salud. Es una noticia que hay que destacarla, que es muy importante para estos trabajadores que han estado en primera línea enfrentándose al COVID y que ya sabemos, lo hemos comentado en anteriores programas, la situación actual en la que viven. Sin embargo, al mismo tiempo, 500 médicos han denunciado esta semana que están trabajando 3 meses en plena pandemia y que todavía no les pagan. Y estos médicos estarían en Pando y Cochabamba, han sido contratados para reforzar la atención en estos departamentos en los hospitales, pero hasta el momento no habrían recibido sus salarios, no habrían firmado sus contratos, y estos contratos ni siquiera han sido firmados, estarían a punto de concluir. Entonces, es un tema por demás paradójico, ¿no? El gobierno, por un lado, anuncia el seguro de vida para los profesionales y trabajadores en salud, pero por otro lado, tenemos estos temas que reflejan el limitado grado de gestión con relación al gobierno nacional y la atención que se pone con las instancias de gobierno. Por otro lado, también se han registrado movilizaciones, ¿no? Movilizaciones en la Plaza Murillo, donde se han gasificado a pacientes con cáncer y médicos que han salido a las calles para demandar el 10% en el tema de salud. Y la policía no ha tenido mejor salida que recurrir al uso excesivo de la fuerza, que también se ha visto reflejado en la puerta de la alcaldía, en el caso de La Paz. Sectores, ¿no?, de la población han salido a las calles para reclamar por el dinero, el presupuesto que estaría destinado a el tema de los estudiantes, del desayuno escolar. Y la gente, luego de reclamar y acercarse a la alcaldía, ha sido también gasificada. Entonces parece que esto ya también se convierte en un elemento que hay que tomar en cuenta, ¿no? El uso excesivo de la fuerza de la policía, que está comenzando, parece a ser constante, por lo menos así ha sido en esta última semana. Sí, yo quiero comenzar, Jorge Luis, con un tema que has planteado y es la gestión. Estamos frente a una calamitosa gestión del gobierno de la presidenta Áñez y de gran parte de las gobernaciones y de los municipios, especialmente en el eje troncal. Hemos dicho siempre, si te acuerdas, Jorge Luis, que estamos caminando a ciegas con relación a las cifras de infectados, de recuperados, de fallecidos. Nunca han habido el número suficiente de pruebas. Todo se ha hecho a ojo de buen cubero, han calculado, han metido modelos econométricos, estadísticos, mejor dicho, y a partir de ello han salido los probables números de infectados y de posteriormente fallecidos. Los datos que tú señalas reflejan esa falencia. No ha habido coordinación entre el gobierno nacional, en el caso de La Paz, la gobernación y el municipio de La Paz. En los días pasados se ha hecho un rastrillaje que ha sido con demasiadas fallas, no tenía un objetivo muy preciso, pero sirve para la propaganda política, desgraciadamente. Ese es un aspecto que ha oscurecido todo el manejo de gestión en la pandemia, porque al final todo estaba sometido a intereses políticos de unos y de otros, de los que están en la oposición y de los que están en el gobierno. Que nos digan que el rastrillaje ha ayudado a bajar el número de infectados y muertos es totalmente relativo. En el caso de La Paz, hay que decirlo, es donde de la peor manera se ha manejado el tema del COVID y por eso estamos sufriendo las consecuencias. Si vemos más adelante en el caso de los médicos, esa es otra paradoja. Por un lado, están dándoles, anunciando, ojo, anunciando, es decir, escribiendo en un papel, ¿no? Les vamos a dar seguro de salud. Después de escribir en el papel, hay que hacer el reglamento, hay que pasar en normativa, hay que ver si efectivamente hay recursos para eso.
Y es la historia de siempre en el país. Hay normas y normas y normas, papeles por montones. Y la mayoría de esos papeles no se implementan, no se ejecutan. Porque paralelo a eso, y al mismo tiempo, 500 médicos han trabajado, han puesto en riesgo sus vidas y no les pagan. O sea, es un extremo, es una vergüenza para el país, una vergüenza para este gobierno, que cada cierto tiempo salen elogiando el rol de los médicos, los héroes, y no les pagan. Es decir, es el extremo de un manejo caótico y el manejo político de toda esta situación. Y para cerrar esa forma de manejo, gasifican a pacientes con cáncer, a médicos, que está sufriendo además también las consecuencias de la pandemia, porque en la medida en que gran parte de las casas importadoras de medicamentos se han concentrado en traer medicinas que venden de cara al COVID, como ser acitromicinas, paracetamol, la propia ivermectina que están produciendo en algunos casos acá, entiendo, pero otro tipo de medicamentos fundamentales para estos enfermos de cáncer, que es muy importante, están paralizados. Y finalmente, decía, en el caso de la Alcaldía de La Paz, yo no entiendo qué piensa el alcalde Revilla, está con la presidenta Áñez, pero cada día que pasa le hace quitar más votos a la presidenta Áñez, porque en definitiva, hasta el día de hoy, prometen y prometen dar esa canasta estudiantil que corresponde, es justo, es con recursos de los estudiantes de colegio que no han percibido durante todo este tiempo su desayuno escolar, y también en el caso de los juegos que no se han implementado y que hay recursos presupuestados. Arguye el alcalde Revilla medidas burocráticas, vamos a estudiar, falta una ley, falta una norma. Señor, al igual que la alcaldesa del Alto, tome esa decisión y ejecute. Está fortaleciendo con esto al MAS para las elecciones. Señor alcalde Revilla, cumpla con la norma y ese dinero, que es un dinero destinado a los niños, entregue a los padres de familia en una canasta familiar. Finalmente tenemos el tema que ha sacudido estas últimas jornadas con relación a la desaparición de un bebé, ¿no? El gobierno inició toda una campaña para identificar al autor o a la autora de ese hecho y, bueno, sacó fotografías de una persona a la que identificó como la que habría sido la principal responsable de ese hecho. Sin embargo, se conoció que Lourdes Pacheco, que fue la señora que fue identificada con relación a este caso, llegó hasta la ciudad de La Paz para hacer conocer al mismísimo ministro de gobierno, ¿no? Y a la Policía Nacional que ella no tiene nada que ver. Y fue curioso porque el gobierno tuvo que salir a disculparse por difundir la foto errónea de la supuesta raptora del bebé. Sin embargo, esto no quedó ahí porque Lourdes Pacheco, además de llegar, presentarse, exhibir su inocencia, ¿no? Defenderse sobre el tema, dio a conocer que así como ha sido acusada de rapto, está pidiendo un resarcimiento económico y enfrentó al ministro de gobierno, ¿no? Exigiéndole una disculpa pública, que si bien hubo, ¿no? En términos del mismo ministerio que sacó una carta a propósito del tema, según la afectada, es insuficiente. Es insuficiente porque ella vive en la localidad de Guanay y desde allá su dueña de casa, por ejemplo, y toda la población ya la habrían visto y la habían ya juzgado y la habrían colocado en una situación bastante complicada, porque ya la identificaban como la autora de ese hecho delictivo. Entonces, ese tema nos llama la atención, es muy sensible porque no se puede justificar que una autoridad, un ministerio de gobierno saque, ¿no?, la imagen así por así de una persona que se ha conocido a todas luces que esta señora es inocente, ¿no? Y sin darle el debido proceso, sin hacer una investigación clara al respecto. Y más aún todavía, porque sale el mismo viceministro de gobierno, que es Isa, y menciona que la información de que ella fue la autora les habría llegado de una fuente, ¿no?, que es anónima.
Entonces, todavía mucha mayor irresponsabilidad de parte del Ministerio de Gobierno para cometer este acto, ¿no? Porque se juega no solamente con el tema de esta señora como mujer, sino también de esta señora como una persona inocente sobre el tema. Y más allá de eso, también, Gregorio, existen dos elementos adicionales. Primero, que los medios no se encargan, ¿no?, de confirmar esta información y más bien logran viralizar este tipo de situaciones sin ningún grado de responsabilidad. Y por supuesto, ¿quién es afectada? Es esta señora que a final de cuentas no tiene nada que ver con el asunto y que ahora no sabemos Terrible. cómo será el tema. Y el tema de fondo, el tema de fondo que debería ser la gran preocupación es ¿dónde está el bebé? No sabemos nada sobre ese tema. No, terrible, terrible. El ministro de Gobierno, Murillo, es un irresponsable, ineficiente. En este caso ha cometido dos errores muy serios. Si ustedes ven la foto de la señora acusada, tiene un mechón blanco. La primera declaración del ministro Murillo ha señalado diciendo que el bebé era el que tenía el mechón blanco y que tenía algún tipo de granuja o de problemas en una de sus manos. Y eso Queloides, sí, corresponde a la queloides, ¿no? señora. Esquiroles. Sí. Y eso corresponde a la señora. ¿Cómo un ministro va a dar ese tipo de información? Y después, el segundo y peor error es que efectivamente esta señora no tiene absolutamente nada que ver con el caso. Es responsabilidad de él, de información en la policía. Lo cierto es que Murillo no solamente, y no es su problema que sea bocón, que amenace, que hable cosas que no corresponden, sino que es muy limitado para ejercer ese cargo. Y la consecuencia de tener un ministro de gobierno de esa naturaleza es que la imagen del régimen se desportilla cada vez más. La imagen de un régimen que al final ha llegado como producto del esfuerzo y la lucha de cientos de miles de bolivianos. Y en ese sentido se está deteriorando este proceso de acumulación que había logrado la conciencia democrática en el país. Un gobierno de ineptos está generando este descontento, esta confusión y desmoralización en importantes sectores del país. Lo hemos dicho y salió alguna información en un medio de comunicación de que al interior del gobierno de la presidenta Áñez ya le habían pedido a Murillo que baje el perfil, pero no parece entender y parece un tema personal. No es tema personal, señor Murillo, a usted ni lo conozco. El problema es que usted está desprestigiando al gobierno y está fortaleciendo al MAS con estas sus acciones y declaraciones totalmente desafortunadas. Y para la cereza de la torta, ¿no? Instancias que deberían pronunciarse sobre este grado de vulneración y que termina siendo, ¿no?, como una relación de fuerza que sería cuestionada contra personas como la señora Lourdes Pacheco, no se pronuncian. Ejemplo, claro, ¿no? La Defensoría del Pueblo, que debería tomar una atención clarísima y hacer por lo menos un comunicado, un pronunciamiento para exigir las medidas que correspondan con relación a este caso. La Defensoría del Pueblo ausente, ¿no? Ausente sobre este tema. ¿Qué va a venir a la próxima semana? ¿Qué es lo que viene en el escenario boliviano, Gregorio? Creo viene una buena noticia y es la encuesta de Tu Voto Cuenta de la Fundación Jubileo y una serie de instituciones que ya el miércoles, entiendo, van a dar a conocer a todo el país la encuesta hecha con más de 11,000 encuestas a lo largo y ancho del país, algunas de ellas hechas a través de internet, pero otras también realizadas de manera presencial con todas las medidas de bioseguridad y que yo creo que en el pasado nos van a dar una fotografía mucho más nítida de lo que va a suceder. Es una encuesta que cuenta con el apoyo de gobiernos de afuera y también es la que más credibilidad ha logrado tener en el país. Y esa va a ser una buena noticia. Por otro lado, va a seguir, creo, la próxima semana esta tensión alrededor de dos ejes. Uno, el de la posibilidad de la unidad
de las fuerzas de la oposición que está entrando en la agenda cada vez más. Y un segundo tema que va a ser los amagos de enfrentamiento que se empiezan a ver en algunas campañas. Ya ha sucedido en el Alto, también en el caso de Potosí, en el caso de Chuquisaca, donde las fuerzas contrarias han llegado a los golpes. Y entonces esperemos que eso vaya disminuyendo, que el accionar y la campaña del Tribunal Supremo Electoral también logre bajar las tensiones. Los partidos se han comprometido a que van a hacer una campaña democrática, una campaña transparente, y esperemos que eso sea así. Pero va a ser una semana caliente y estaremos atentos, y creo que la población también empieza a tomar, a pesar de los problemas que existen, empieza a tomar más atención en lo que ya es esta campaña electoral, que cada vez está más cerca del día que tengamos que ir a depositar nuestro voto. Bien, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias a todos por acompañarnos en nuestro epicentro de cada semana. Nos veremos en 7 días comentando, como siempre, la actualidad de lo que pasa en Bolivia. Gracias, Gregorio.